Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en el talk show de Chile es Uno, acá directo desde la capital de la Patagonia, chileno-argentina, Punta Arenas, para todo el país y para todos los que nos escuchan around the world. La verdad que estamos muy contentos de tener a un gran invitado que no es chileno, sino que su origen es ecuatoriano, pero es un gran amigo de nuestro país, de Chile, y que vamos a conversar de un tema muy importante del cual se va a decidir este domingo en el plebiscito, porque él tiene una tremenda experiencia en los temas de plurinacionalidad, ¿no es cierto?, multiculturalidad, específicamente sobre todo de lo que ha sido la experiencia ecuatoriana, porque sabemos que nuestra constitución se hizo bastante similar, mirando mucho la constitución ecuatoriana y la constitución boliviana. Pero voy a presentar, ¿no es cierto?, a nuestro amigo Roberto Salazar. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Manuel José, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿eh? Saludos. Muchas gracias, Roberto. Roberto en este minuto se encuentra, ¿no es cierto?, en Santiago, En Santiago de Chile, así es. claro. Y para contarle a los amigos, bueno, Roberto Salazar es economista, tiene una relación, digamos, muy cercana a Chile desde el año 96, porque estuvo acá, estuvo estudiando, estuvo formándose, realizando un máster también en economía. Tiene un interesante currículum porque fue asesor del presidente Yamil Maguad, y él estuvo en la primera fila, digamos, trabajando con el expresidente ecuatoriano en lo que fue la dolarización de Ecuador. Asimismo, fue nombrado coordinador técnico del Gran Acuerdo Nacional con los Indígenas, el diálogo GANE, con el cual se logró, ¿no es cierto?, un acuerdo nacional con los pueblos indígenas, aunque Ecuador, sepamos que actualmente está con un conflicto, y ha sido casi permanente, un conflicto, una relación no fácil, ¿no es cierto?, con los pueblos indígenas. Ecuador es un país complejo, y él estuvo, ¿no es cierto?, encabezando este gran acuerdo nacional con los indígenas, y por lo tanto, después cuando asume el presidente Noboa de Ecuador, el presidente de Ecuador le pide que siga, ¿no es cierto?, en el gobierno, a pesar que ya no estaba Yamil Maguad, y continúa como coordinación nacional de la protección social en Ecuador. Y de esa manera realiza como un intermedio. El año 2001 él va hacia Holanda para perfeccionarse y realiza una maestría en financiamiento de la protección social, tema muy importante cuando, ¿no es cierto?, se van haciendo todas estas prestaciones sociales, y él fue a estudiar al respecto, y regresa a Ecuador y es nombrado subsecretario de Inversión Pública y viceministro de Economía en Ecuador. Es así que, a pesar que el presidente Noboa, ¿no es cierto?, después deja el poder y asume el presidente Gutiérrez, él continúa todavía, ¿no es cierto?, apoyando y colaborando en el gobierno de Ecuador, y el presidente Gutiérrez también lo hace responsable de la estrategia de la reducción de la pobreza en ese país. Finalmente, el 2004, Roberto regresa a Inglaterra, donde se incorpora, forma, ¿no es cierto?, el grupo Hexagón, que es una economía hexagonal para diálogo, ¿no es cierto?, buscando la reducción de la pobreza, de sostenibilidad global, ¿no es cierto?, entre grupos de diferentes culturas. Y y de esa manera también allá desde Inglaterra deciden crear Hexagon Chile el año 2006. O sea, ahí está yendo y viniendo también con nuestro país. Pero el trabajo inicial a nivel continental del Hexagon Group y los estudios y todos los papers y toda la investigación que se ha hecho lo enfocan en Ecuador, en este país que justamente, y lo hablaremos más adelante, el 2008, 2007-2008 entra en un proceso de asambleísmo y finalmente aprueba una nueva constitución, que fue el año 2008 cuando ya era presidente Rafael Correa. Dicho de paso,
Rafael Correa, que por ahí estudiamos lo mismo en Bélgica, hicimos nuestras maestrías en la Universidad Católica de Lovaina, así que conozco también un poco el track de Rafael Correa. Y el 2017, Roberto Salazar regresa definitivamente a Chile para continuar el trabajo, ¿no es cierto?, de la economía hexagonal. Han estado haciendo muchas cosas y el 2019, justo antes de la pandemia, lanzan la red Santa Cruz, pues justamente para formar una red de inversionistas de impacto en las localidades. Así que, bueno, Roberto Salazar, bienvenido, tremendo currículum, pero para que la gente entienda y sepa que eres una persona totalmente autorizada para hablar de estos temas de la plurinacionalidad y, en definitiva, del desarrollo y la convivencia con los pueblos indígenas en el continente. No, un gusto y gracias por comentar un poquito esa historia que a ratos uno la escucha y dice, wow, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y estamos cerrando agosto, así que pasamos el mes de los viejitos, así que creo que hay que celebrarlo hoy, 1 de septiembre. Sí, correcto, correcto. Bueno, la verdad que estamos simplemente, hoy es 1 de septiembre, estamos a puertas del plebiscito del día domingo. Tú votas, ciertamente. Sí, yo voto, sí. Yo tengo Claro, residencia permanente en Chile desde el año 1996. Acá muchos me dicen que soy chileno y así me siento, así que voto con todo corazón. exactamente, exactamente. Quienes te conocemos lo sabemos muy bien. Pero por eso es tan interesante, desde una persona que conoce profundamente el país, conoce Chile, y también conoce profundamente Ecuador, y más encima ha estado como se dice, en los nodos, en los lugares que importan, ¿ya? Y que se Las toman papas queman, decisiones, sí, donde así las es. papas queman. Entonces sería muy interesante conocer tu experiencia respecto de cómo fue, eh, vamos a tratar de resumirlo porque tenemos un tiempo acotado para la entrevista, esto podríamos hablar horas y horas, pero ¿no es cierto? El año 2007 llega a la presidencia Rafael Correa. Y tú me puedes corregir, ya yo me puedo equivocar, pero no soy un experto de la historia o de toda la contingencia ecuatoriana. Pero Rafael Correa, ¿no es cierto?, desde el movimiento Revolución Ciudadana, que viene desde el mundo de la izquierda, ¿no es cierto?, eh, y que duró 10 años en el poder, él lo primero que hace es que llama a un referéndum, a una consulta nacional, como para establecer una asamblea constitucional y cambiar la constitución ecuatoriana. Cuéntanos un poquito cómo fue eso y hablemos de ahí de cómo ha sido la evolución y su resultado, porque lo que uno ve en junio recientemente este año, si no me equivoco, hubo grandes conflictos, casi 3 semanas de huelgas muy duras, que hubo fallecidos también en Ecuador y que actualmente, lo hablaremos más adelante, existe conflicto de poder. Estaba viendo nomás hace poco como parlamentarios, justamente desde el correísmo, están tratando de acusar constitucionalmente a este Consejo de Justicia, que es como un espejo de lo que se estableció en esta propuesta de nueva constitución. Entonces, bueno, dale, Roberto. Ya, a ver, dos cosas, ¿no? Lo primero, el tema indígena en Ecuador tomó mucha fuerza en los tiempos del presidente Rodrigo Borja, socialdemócrata, digamos algo así como el PPD, la Izquierda Democrática de Ecuador. Ellos hicieron toda una política de devolución de tierras en los años 90 y esa fue la lucha del movimiento indígena. Recordemos que el Ecuador estadísticamente tiene menos población autodeclarada indígena como porcentaje del total de población que la que tiene Chile. Ojo, ¿ya? Es un dato. Mira, mira. No todo el mundo está consciente de eso, pero en Ecuador la gente se autodeclara indígena en menor proporción que la gente que se declara indígena o se autodeclara indígena en Chile. ¿Ok? Partamos por ahí. Mira, mira. Segundo, si tú ves la conformación real del ADN del ecuatoriano, en realidad es más indígena que el ADN del chileno. ¿Ya? Pero es que el asunto este del tema del indigenismo es también cuánta gente se autodeclara. Entonces, por ejemplo, si Manuel José Correa en algún momento en el censo le dicen, ¿usted es indígena? Y tú dices que sí, bueno,
Esa es tu autodefinición. ¿Ok? Correcto. Ya. En Ecuador, en la lucha del movimiento indígena de los años 90, con Lucho Macas, que fue, digamos, como el gran formador de la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, que ha sido el ejemplo del resto de organizaciones indígenas de América, incluidas las de Estados Unidos, ojo, ¿sí? El tema indígena en Ecuador nace en los años 90, muchísimo antes de que Rafael Correa aparezca en el mapa, porque él aparece en el mapa en el año 2006, antes del 2007. Él fue ministro de Economía y Finanzas en el año 2006. Entonces, hablemos Correcto. primero que hay como Después de haber 15 terminado su años, doctorado en Estados Unidos. sí, y hacer clases en la universidad, digamos, yo con Rafael nos conocemos muy bien, somos incluso amigos, aunque tenemos posiciones políticas muy distantes, pero obviamente respeto, pero no comparto su trayectoria. Él, de hecho, tuvo muchos problemas con los indígenas y con la CONAIE. Él encarceló y persiguió muchísimo a los indígenas. Y de hecho, los indígenas estuvieron muy movilizados en contra de su gobierno por el tema minero, ¿no? Entonces, partamos un poquito por separar las aguas de que el socialismo del siglo XXI que impulsó Rafael Correa a partir del año 2006, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 2007, cuando fue presidente, y desde el 2008, cuando entra su constitución, no tiene una correlación con un proceso anterior a Correa y un proceso que ahora es posterior a Correa. ¿Ya? Entonces, eso como primer punto sobre Ecuador. Es decir, muchos políticos de izquierda, pero también de derecha, tratan de utilizar el movimiento indígena para sus causas y para capturar poder. Digamos, este es un viejo anhelo que ha tenido sobre todo la izquierda en nuestros países. Pensemos el tema de Mariátegui, ¿no es cierto?, en Perú, ¿sí? Pero, claro, hay otros factores que empiezan a articular las cosas. Y yo te diría que en este caso que tú me preguntas sobre lo de Rafael Correa, vale la pena dejar en claro que si bien él incluyó en su propuesta constitucional de su partido de Revolución Ciudadana el tema de la plurinacionalidad, el Ecuador ya tenía el tema de ser un país multiétnico y pluricultural desde la Constitución del 2008, es decir, 10 años antes, perdón, desde la Constitución Del del 98. 98, Del 10 años 98. antes de la del 2008, ¿ya? Esa Constitución del año 98 ya tenía justamente el acuerdo con los indígenas para llegar a este tema. Así que bueno, lo de Ecuador, conversaba yo ayer justo con unos amigos de Bolivia, es anterior a lo de Bolivia. Y hay una razón de fondo en esto. Yo no sé si ustedes han visto cuando van por el mundo, aquí mismo en Chile, que hay unos indígenas que tienen una tremenda trenza y un sombrerito y que andan vendiendo artesanías y ropa en las calles. ¿Ya? Yo sí, 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 los he visto. Bueno, ellos son los otavalos. El pueblo otavalo, en su momento, era un pueblo que estaba muy oprimido. ¿Aló? Roberto se colocó en mute. Ahí sí. Digamos, violenta, en vez de irse a la resistencia armada o la resistencia violenta, ellos optaron por el mercado global. O sea, ellos se globalizaron con su artesanía y con sus ropas y empezaron a convertirse en el hub de Disculpa, artesanía. Roberto, te escuchamos, pero el audio un poco bajo. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, como que tal vez se desconectó tu micrófono. Es que estaba entrando una llamada, perdón, que estoy conectado desde el teléfono. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? Te escuchamos, pero ahora más bajo que antes. Ya, quizás se complicó un poquito la conexión. Pero ahí mejor. Te escuchamos, pero no con la misma volumen, digamos. Ya, ok. Déjame, voy a... Bueno,
Entonces, lo que yo te decía es que los indígenas otavalos recorrieron el mundo con su artesanía. Se volvieron a comprar ellos su pueblo y sus tierras con los excedentes de sus exportaciones que ellos mismos llevaban por el planeta. Y ellos fueron los que organizaron este movimiento indígena desde una posición real de dignidad basada en un emprendimiento y un éxito económico global que les permitió a ellos también crear una potencia intelectual indígena que obviamente no solamente era económica y social, sino también política. ¿Ok? Desde esa perspectiva es que nosotros logramos acordar con ellos el tema de la dolarización, cuando ellos estaban opuestos por razones ideológicas de los años 70, 60, 80, que era una posición más bien pegada al mariateguismo, que todavía estaba, digamos, ahí en ciernes. Ahora ya ha vuelto el mariateguismo al tema indígena en Ecuador, pero en esa época los indígenas se dieron cuenta que la dolarización a ellos les iba a favorecer porque iban a tener la posibilidad de no tener inflación, que iban a tener la posibilidad de tener ahorros, porque no se les carcomía su bolsillo, ¿sí? Y con eso iban a poder capitalizarse, iban a poder tener sistemas financieros propios y obviamente iban a desarrollar esquemas educativos para toda su gente. Entonces, bajo esa lógica de desarrollo centrada en un modelo productivista, que es a lo que te conduce la dolarización, porque dependes de lo real, ya no tienes moneda para jugar con tasas de interés, ya no tienes moneda para jugar con inflación, entonces eliminas la pobreza y generas una articulación entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Esa fue la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza que hicimos nosotros junto con los indígenas y junto con todos los partidos políticos de Ecuador y los cooperantes internacionales en los años anteriores a Correa. ¿Ok? Ahora bien, este tema de la pluriculturalidad en Ecuador surge con esa lógica y por lo tanto la pluriculturalidad no hay que tenerle. Ahí Roberto también entró mute. Sí, es que me llaman todo el rato. Perdón, disculpen que no se puede controlar esa variable. Y entonces lo que yo te decía es que desde el año 98 el Ecuador entra en esta lógica y, claro, la Constitución del 2008 recoge este tema de la plurinacionalidad, ¿ok? Porque el discurso de los movimientos indígenas era ahí se recuperó el audio, ahí se recuperó el audio. Sí, va a ser aleatorio, ¿ya? Va a ser aleatorio como el resultado del 4 de septiembre. Entonces, la realidad es que el caso de Ecuador se convierte, digamos, en plurinacional ya efectivamente y con fuerza en el año 2008. Y yo te diría una cosa, los indígenas utilizaron al movimiento de izquierda para sus fines, porque ellos siempre quisieron tener este tema de definirse como nacionalidades y pueblos. Pero ojo, ellos nunca lo vieron como un tema que rompa la lógica nacional, ¿ok? Ellos lo vieron siempre como un tema de circunscripciones territoriales indígenas, las CTIs, autónomas, para poder tomar decisiones. Pero nunca se llegó, digamos, ni siquiera la CONAIE se atrevió a pensar en sistemas de justicia indígenas que se pudieran ir en algún momento por sobre la justicia nacional, porque hubo un segundo tema que es muy importante en Ecuador, y es que el Ejército Nacional del Ecuador siempre fue bastante progresista y siempre trabajó mucho con ellos. ¿Ya? No había una confrontación, sino que había incluso una subsecretaría de Asuntos Sociales del Ministerio de Defensa, en el cual siempre había un militar joven que dialogaba también con los indígenas. Y bueno, los indígenas, por ejemplo, los amazónicos, fueron
parte del Ejército Nacional que defendió el Ecuador y la cordillera del Cóndor, donde está todo el cobre, en la guerra con Perú, ¿ya? En la guerra la con cual Perú el año, ahí enero todas, del 95, de todas, o 1995. sea, claro, desde los años, o sea, desde los años 80, 90, que yo tengo memoria, pero siempre los indígenas estuvieron defendiendo, porque esas tierras son de ellos y son del país. Entonces, Claro. eh, Un poco distinto de lo que son los extremos de, ¿no es cierto?, del lado, ¿no es cierto?, de Mapuche, de la CAM y de esos otros grupos terroristas y de algunos muy líderes diferente, oloncos, muy muy diferente, diferentes, muy yo, diferente. yo digo que no responde a la gran inmensa mayoría del pueblo mapuche, porque la inmensa mayoría del pueblo mapuche se siente chileno y los indígenas chilenos los indígenas se sienten chilenos, pero tenemos un grupo que realmente es Sí, separatista. totalmente. A ver, yo te voy a decir una cosa que es muy importante. No hay que poner jamás al indígena en menos ni en más, como no hay que poner al alemán o al europeo ni en menos ni en más. Y eso es a mí lo que siempre me ha fascinado de Chile, ¿no es cierto? Que es la igualdad ante la ley. En este caso del Ecuador, ese tema de la igualdad ante la ley siempre se mantuvo porque hubo legisladores constitucionalistas que entendían de antropología, que entendían de sociología, que entendían estos elementos, y hubo un altísimo nivel intelectual de la academia, incluidos académicos indígenas, reales, ¿no? Estudiados con todas las letras, que obviamente habían ganado premios y temas internacionales por sus trabajos sobre el tema indígena, que pusieron lo suyo en la Constitución. Y bueno, ahí se discutió esto desde la Constitución del 98 en adelante, y la del 2008 es un continuo. Al final terminamos con una Constitución de derechos que, bueno, esa fue como el tema de la plurinacionalidad, pero en términos prácticos, el Ecuador es un país que pareciera que es chiquito, porque tiene la tercera parte del territorio de Chile, pero no lo es tan pequeño, porque si tú calculas estadísticamente, tiene la media de extensión en territorio que tiene Italia y que tiene Inglaterra. Y convengamos que de Italia salió el Imperio Romano y la Pax Romana, y de Inglaterra salió el Imperio Británico y la Pax Británica. ¿Ya? Entonces, digamos, acá en América el Ecuador puede parecer un país pequeño, pero en realidad no lo es tanto. Si tú ves en términos, por ejemplo, de PIB per cápita, Chile tiene el triple que Ecuador, pero si tú lo haces PIB per cápita por kilómetro cuadrado, tenemos el mismo PIB per cápita por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, el Ecuador tiene una economía muy compleja que amerita tener un tratamiento de estas complejidades. Entonces, para mí el tema de la interculturalidad, de la multiculturalidad, que no es lo mismo que el plurinacionalismo, son Correcto. temas necesarísimos, porque de otra manera no vas a poder sacar toda la riqueza que hay en la Amazonía, en los Andes e incluso en la costa, y también en Galápagos, donde hay grupos que tienen tradiciones, culturas, usos, costumbres diferentes, que finalmente en esta mega diversidad, incluso biológica, que tiene el Ecuador, eh, y en esta pluriculturalidad que tiene el Ecuador, tenían que terminar en una constitución como esa. Y creo que ese es el camino que finalmente Chile, con más extensión, pero con igual diversidades varias, quizá tendrá que estudiar en diálogo, ¿no? No por la fuerza, ¿ya? Y no por constituciones partisanas, ¿no es cierto? Que finalmente, como bien dicen los amarillos o como bien dice Andrés Velasco, ¿no es cierto? Hay que buscar una que nos una. Y hay que buscar, digamos, rechazar una constitución que surgió más bien de manera espuria en términos de texto, porque excluyó de manera un poquito tramposa con los escaños reservados y sobrecargó la mano, que posiblemente uno podrá discutir, ¿no es cierto?, que es un proceso necesario para poder instalar, quizá, pero ya está instalado, ¿sí?
Entonces se puede rechazar eso, que es una de las grandes ventajas que tiene Chile, y se puede construir a partir de esa instalación que ya está hecha, de un término en el cual lo último que hay que hacer es ponerse racistas de lado y lado, y más bien aprovechar las diversidades para crear una lógica que yo diría debería ser de multiculturalidad, de interculturalidad, como una Correcto. base del desarrollo, pero no de plurinacionalidad, porque en el caso de Chile, eso, por la historia que tiene Chile, quizá no sea lo más conveniente y además, porque quizá en el mismo caso de Ecuador, que ya lo vamos a conversar ahora, no sea lo más conveniente en este momento, ¿ya? Cuando hay muchas tensiones que pueden terminar en divisiones, ¿ya? En el caso de Ecuador, el tema de la plurinacionalidad, si se lleva al extremo y si se pierden como las referencias históricas del proceso, posiblemente puede terminar siendo zona de captura de intereses externos como guerrilla, narcotráfico, grupos delincuenciales, migrantes y otros que lo que van a hacer es romper lo que queremos fortalecer, que es la Exactamente. interculturalidad, que es el multiculturalismo. Entonces, la plurinacionalidad reviste riesgos que en mi caso eh, hay tres cosas por las cuales yo abiertamente digo que voy a rechazar. Rechacé la primera vez por el tema de violencia y además por la experiencia que tuvo Ecuador. Eh, había que rechazar. Pero ahora ya visto el texto, yo soy católico, practicante, me molesta mucho los temas del aborto, me molesta mucho los temas de que se imponga algo que no es claro para defender la vida. Yo soy una persona que defiende la vida. Segundo, me gusta mucho el modelo británico, me gusta mucho el House of Lords y el House of Commons, me gusta mucho que haya un Senado y que haya un Congreso, porque eso ayuda mejor a manejar el tema regional. Eh, Sí, y sí. tercero, está este tema de la plurinacionalidad que yo creo que está, se pasó como 10 pueblos, como decimos acá en Chile, ¿no? Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Ahí nosotros estamos igual bastante preocupados porque creemos que la plurinacionalidad, como se está planteando en Chile, que genera, ¿no es cierto?, sistemas de justicia diferentes. O sea, se termina la igualdad ante la ley. Uno, que es donde hay que propender, uno siempre puede decir, sí, es casi una utopía, no es fácil, a veces se da en la sociedad casos específicos donde, y que la gente ha reclamado y a veces con justo derecho de que no se ha dado una igualdad ante la ley, pero justamente el Estado y los gobiernos tienen que propender a dar esa seguridad. Y acá, en vez de avanzar hacia allá, yo creo que estamos retrocediendo y genera sistemas de justicia distintos que tienen que incorporar por lo menos a 12 sistemas diferenciados, ¿ya? Y abre la puerta a que también aparezcan nuevos pueblos indígenas, por lo tanto son se incorporaría un sistema diferenciado cada vez, porque tiene que, ¿no es cierto?, ese sistema de justicia debe incorporar las costumbres o la manera de pensar, ¿no es cierto?, de ese pueblo que hoy en día no lo conocemos. Por ejemplo, esta propuesta constitucional reconoce al pueblo Selknam, de acá de Magallanes, pero el pueblo Selknam no existe, ¿ya? Hace 100 años que se extinguió, pero claro, empieza como tú dices que se puede generar grupos de interés que puedan atrapar esto, como pueden ser los narcos, como pueden ser de otro tipo de intereses espurios, y que, ¿no es cierto?, se empiezan a vestir de un pueblo del cual realmente no son. Y eso yo creo que está sucediendo también acá en Magallanes. También se ha Sí, claro. reconocido la propuesta constitucional, por ejemplo, el pueblo chango. El pueblo chango tampoco, no tenemos ningún descendiente, y aparte acá se le quiere dar un territorio con autonomía territorial, fiscal, financiera, autogobierno, etcétera, pero ni siquiera tenemos claro cuáles son esos territorios. Mira, yo Entonces, ahí te diría lo siguiente, ¿ah?
a mí me encanta el tema indígena, soy hermano de pueblos muy guerreros que realmente son más bravos que el pueblo mapuche, te lo digo en serio, que es por ejemplo el pueblo Shuar, ¿no? En la Amazonía de Ecuador. No sé si es que algún rato te vas al Museo Británico, ahí hay una tzanza, que son estas cabezas reducidas, que es Ah, del pueblo Shuar, ¿ya? Entonces, claro, si tú eres enemigo de ellos y tienes una guerra, la costumbre de ellos era que en honor a, a lo bravo que eras en la batalla, ellos luego, digamos, hacían todo un ceremonial para reducir tu cabeza eh, y finalmente la tenían como un trofeo de guerra y le cosían los labios y le cosían los ojos para que el espíritu ese de bravura esté en tu casa y no abandone. O sea, no era una burla, era un tema, digamos, de respeto al rival, al que le ganaste. Casi ujú. como lo que tenemos en un campeonato de fútbol o de rugby o lo que fuera, ¿no es cierto? Es esa copa que te recuerda lo duro que fue conquistar eso. Entonces, este es un pueblo bravo que además hace este tipo de rituales con una cultura muy potente que ha sido, digamos, reconocida globalmente como una práctica de ellos, ¿no? Muy ecuatoriana, muy amazónica. Y ellos, con ellos nosotros nos hemos hermanado mucho como Hexagon para trabajar los temas de diálogo sobre el tema minero, ¿ya? Que obviamente está en sus tierras y ellos lo ven como un tema muy complejo porque puede contaminar sus aguas prístinas, puede contaminar zonas que para ellos son aguas sagradas, puede contaminar la biodiversidad en zonas que además son refugios de vida desde el Pleistoceno, donde la Sí. biodiversidad es enorme porque nunca se extinguió la vida, ni siquiera en las glaciaciones. ¿Ya? Evidentemente sobre la línea del Ecuador y en la cordillera son zonas de refugios de vida. O sea, cuando la vida en el planeta se Sí. extinga por el congelamiento y el calentamiento, que van de la mano, eh, bueno, ahí van a estar. Y ellos han estado ahí. Entonces, ellos son guardianes de esa vida. Y en ese marco, yo lo que te diría es que eh, ellos han desarrollado medicina ancestral, educación ancestral, justicia ancestral, que viene, digamos, con un tema que finalmente, cuando hemos podido llevarles a ellos a exponer esto en la Universidad de Cambridge, los académicos de una de las universidades top del mundo se han parado con lágrimas en los ojos a aplaudirles, porque realmente son gente muy sabia. ¿Ya? Ujú. Entonces, cuando tú conversas sobre estas cosas y te hermanas y viajas con ellos, tú te das cuenta que ellos tienen una lógica detrás de decir que soy una nacionalidad y un pueblo, porque sí lo son. Y cuando a mí me hermanan, yo me puedo sentir de cierta manera Shuar, y en algún momento yo podría escribir y decir, yo soy Shuar, ¿ya? Y yo podría decir, me voy a vivir en ese territorio, y posiblemente yo podría hacer grandes aportes, como me han invitado ellos y otros, y han invitado a otros a ser parte de esa nacionalidad y pueblo. Entonces yo no le veo mal, por ejemplo, que el pueblo Selknam acá, por ejemplo, o los otros pueblos, la gente pueda admirar una cultura que quizás se ha extinguido o está en vías de extinción y se la pueda fortalecer en un territorio, pero ojo, eso es una cosa que tiene que ver con la multiculturalidad y que tiene que ver con la Ujú. interculturalidad global, en la cual la aldea global nos lleva a trabajar en comunidades, pero no en nacionalidades, porque eso ya en este momento es antihistórico, ¿ya? Entonces, lo que yo veo es que en algún momento se puede prestar una lucha que es legítima y se puede convertir en algo que lo puedan tomar movimientos de un tiempo que finalmente van a ser espurios, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, con el actual gobierno de Chile, que finalmente entra con una mayoría, pero ahora tiene un nivel de rechazo y de desaprobación exactamente Muy al alto. revés. Claro. Claro, y es porque finalmente en algún momento las cosas que se dicen no son las que se hacen y los temas que se proponen no tienen una base de datos o una base de realidad atrás. O sea, todos recordamos acá cuando la actual vicepresidenta de Chile, la ministra del Interior, Isquia Siches,
fue a la Araucanía como la primera acción y fue recibida a balazos, ¿no? Entonces, tú dices, ¿dónde me perdí? Y eso obviamente mina la credibilidad, no solamente de la ministra, de la cartera de Estado, de la institucionalidad, sino también del gobierno, del Estado. Y esos elementos son aspectos que ahora que vemos lo que acaba de pasar con una investigación de fuste de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones de Chile, muestran, ¿no es cierto?, unos elementos de una complejidad tremenda en la cual está todo ese entramado real ahí, que veamos si es que se lo saca, porque existe en todo lado, porque digamos, el tema narco está completamente infiltrado en toda América Latina y obviamente que trata de infiltrarse en el tema indígena para poder capturar a raíz del convenio de la OIT, ¿no es cierto?, el 169 y Sí, los temas de Naciones Unidas y los elementos que están allí, trata de infiltrarse, pero a ver, también eso puede ser pasajero, ¿ok? Porque finalmente también existen los intereses de otros miembros de la sociedad que van a resolver esto, como se dice acá en Chile, por la razón o por la fuerza. ¿Ya? Entonces, si es que uno quiere resolverlo por la razón más que por la fuerza, entonces está la gestión política previa, que está además en manos de el mandante, ¿no es cierto? Y digamos, el que tiene finalmente la democracia en sus manos, que es la ciudadanía. Afortunadamente Chile, junto con su institucionalidad, tiene un nivel de educación de su población que le permite evaluar y por eso es que en las últimas encuestas que se publicaron, el rechazo tiene una lógica de 55 a 45. Esto no se trata de correcto. un rechazo contra apruebo que ha sido inoculado en base a fake news y otras cosas. No, es un pueblo educado que analiza las cosas y que ve, no por miedo, sino por racionalidad, que debe avanzar hacia un proceso que además yo creo que ha sido maravilloso en el sentido de que ha permitido que muchas cosas que estaban bajo la alfombra se puedan barrer debajo de la alfombra, sacar mucho polvo, Sí. pero se está cerrando un ciclo que es realmente admirable y que uno realmente valora desde la experiencia, ¿no? Lo que está Ese, haciendo Chile. Y este ese, 4 de septiembre yo creo que tiene que ser una fiesta. sí, ese punto que tú acabas de señalar, Roberto, me parece muy, muy importante porque, a ver, si bien muchos, y en los que me encuentro, votamos rechazo en el plebiscito de entrada, porque consideramos, bueno, yo por lo menos, y lo dije en su momento, creía que no iba a ser un buen proceso por de cómo se iba a configurar esta asamblea o esta convención constitucional, entonces el producto no iba a ser bueno, y creía que había una vía más rápida, un fast track, que era justamente de abrir ese diálogo y también en el Congreso y generar reformas desde ahí. Ya, bueno, ahora estamos llegando al 4 de septiembre. eh, lo más probable es que gane el rechazo y ahí tenemos que discutir, me parece también de forma rápida, cómo vamos a continuar. Pero ha habido un proceso igual valioso, que es lo que tú dices, que han salido muchos temas a la luz, se ha conversado y yo creo que por último esta etapa, si bien gana el rechazo, va a servir de conocimiento, de maduración ciudadana para tal vez aperturar un nuevo proceso mucho más sensato y que podamos tener finalmente tal vez una nueva constitución, pero que realmente sea la casa de la inmensa mayoría de los chilenos y que se haga cargo bien de los problemas del país, porque cuando uno analiza profundamente esta propuesta constitucional, yo que he tenido que participar también en muchos debates, la verdad que tiene adolece de muchas insuficiencias, no responde bien al tema de salud, tú tocaste ahí el tema del aborto, pero también realmente restringe la libertad de enseñanza, si uno la lee bien. En el tema de la plurinacionalidad, no es buena para la inversión,
Eh, la verdad que los emprendedores no se sienten representados tampoco en esta propuesta, pero yo creo que si se logra ganar el rechazo, se abre una posibilidad para que realmente Chile genere ese diálogo al cual tú estás apelando Correcto, y sí. con esa madurez y esa racionalidad y diálogo, esa capacidad de escucharse, y no que fue un sector que se llevó la pelota para la casa, dijeron, mira, aquí tuvimos una mayoría circunstancial y como Stingo dijo, y nos llevamos la pelota para la casa, y esto, lo que vamos a escribir es lo que a nosotros queremos, sin escuchar a todos los demás, que ni siquiera escucharon a los indígenas. Hay pueblos completos, como el pueblo Huilliche, que corresponde a la región de los lagos, la isla de Chiloé, hasta incluso Magallanes, que no fueron escuchados, incluso ellos fueron como pueblo a la Convención Constitucional Mira, lo y que te ni voy los a decir, recibieron casi. lo que te voy a ¿Mm? decir parte de una experiencia de diálogo muy profunda que hemos tenido nosotros por años, ¿ya? Y que se ha complejizado muchísimo en los últimos años por el tema de las redes sociales y por las burbujas, que antes, digamos, eran como burbujas de élite, pero que no afectaban a la población, porque de cierta manera los medios grandes lograban poner el contrapunto, porque esa era su profesión. Yo fui, mientras estudiaba en la Universidad Católica, Economía, tuve la gracia de Dios de poder ser editor económico del diario Hoy antes de graduarme de la universidad. El diario Hoy era el segundo diario mayor de mi ciudad, ¿ya? Y ahí fue porque mis profesores de economía tenían una revista económica que era un esfuerzo de la Universidad Católica trabajando con este diario, y me invitaron a escribir, y bueno, yo fui creciendo, pasé a ser coordinador, y antes de graduarme yo era editor económico de todo el diario. Entonces, tuve como 3 años de experiencia como periodista, que fue casi como hacer una segunda carrera. Y te puedo decir, ¿no es cierto?, lo que aprendíamos como editor económico, editores de medios. Tratábamos de ¿Mm? poner las dos posiciones, porque ese era el principio. Ahora no Correcto. existe ese filtro, sino que la gente se mete en una burbuja y no sale de ahí. Pero yo creo que este proceso que ha tenido Chile, de este estallido desde el año 2019 hasta el 2022, ha servido para que la izquierda, que estaba con este tema de la pelota, termine entendiendo que su burbuja no era la realidad y que no traspasaba su discurso, sus reuniones y sus temas a una sociedad que no es que sea cartucha, como se dice acá en Chile, sino que es lo que es, nada más. ¿Ya? La Mm. realidad es como es y uno no puede tapar el sol con un dedo. ¿Ya? Lo que ha pasado acá en Chile es que ha habido un despertar de la izquierda a entender una realidad contra la cual ellos tienen que bregar. Y ha sido una maravilla porque es la nueva generación que ha sido más proclive a esta burbuja la que ha terminado de entender que hay personas mayores, que hay personas intermedias, que hay personas de otros sectores que finalmente van a tomar decisiones que no necesariamente son las que ellos quieren. Lo que pasó esta semana eh, pasada, digamos, en agosto, con el tema de las indetectables, con el tema de Claro. la bandera, En Valparaíso. realmente es, ¿no es cierto?, lo de Valparaíso, es como el culmen de este proceso en el cual terminan sin pagarles a sus artistas y desconociéndoles porque la realidad se impuso, ¿ya? Entonces, ese es un lado. Ahora, también del otro lado pasa lo mismo. Desde la derecha, ¿no es cierto? Ujú. Esta bronca y resentimiento por la verdad histórica desconocida del tema de Pinochet, ¿no es cierto?, que se ha vuelto un tabú, y del tema de una derecha que hizo posible el proceso de los últimos 30 años en Chile, que es desconocido y etcétera, también convierte una burbuja en la cual mucha gente en la derecha y en el mundo empresarial decía, no topes nada, porque no queremos cambiar nada. La posición era muy, como se dice acá en Chile, de chaqueteo, ¿no es cierto?, permanente. O sea, que nadie se mueva, porque si se mueve, perdemos. ¿Ya? Porque si se mueve, cambiamos. Y el rato de que no se cambia, no se crece. Entonces también se rompió esto y se tuvo que dar esta alianza con los Amarillos por Chile, ¿no es cierto? Surge de nuevo una visión de una democracia cristiana más moderna,
con un par de líderes, ¿no es cierto?, como la Mónica Rincón, o como Jimena Fuat Rincón. Chaín, no sé, Jimena, perdón, Sí, perdón. La Jimena. Jimena Estuvo Rincón y acá Fuat también, Chaín. estuvo también con Sí, nosotros sí la vi, entrevistada. perdón, fue un lapsus brutus mío, ¿ya? Pero fue a Chaín, ¿no es cierto?, que finalmente fue como el único convencional de la democracia cristiana y que realmente se han lucido, ¿no? Entonces yo veo este surgir de esta nueva concertación, que ayer, por ejemplo, en este programa 100 Indecisos, yo comentaba mucho en mi tweet cómo se lució Carlos Maldonado, que realmente es una posición muy digna desde el radicalismo, desde la Correcto. primaria de ellos, ¿no es cierto?, en la cual él estuvo hasta el final, por una institucionalidad de que se presenten, y digamos, le hicieron los fieros Jadwe y Boric, ¿no es cierto? Lo Y él estuvo ningunearon hasta el final. Lo totalmente. ningunearon, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo cuando Elizalde dijo, esto no se le hace al partido de Allende, ¿no es cierto? Porque los ningunearon también. Y bueno, ahí están. Y bueno, ahora tuvieron que verlo lucirse. La Yasna Proboste, ayer en Sin Indecisos, ¿no es cierto? Marco Enríquez Dominami y la Beatriz Sánchez, digamos, a los radicales, ¿no es cierto? Y estando junto a la Evelyn Matei, y estando junto a Mario Desbordes, fue muy nítido que a Sí, la larga ellos mismos, los que estaban en la vereda de la prueba ayer, ya no sabían cómo mantener una posición que se cae a pedazos porque finalmente el texto es malo y punto. ¿Sí? sí. Y del otro lado se lo recordaron y se lo mostraron como se ha venido mostrando. Y bueno, los resultados de este programa 100 Indecisos, yo te digo como ex periodista, son fantásticos y yo no he visto un programa como ese en Inglaterra, en Holanda, en América, en Europa. Es made in Chile. ¿Ya? Entonces, Sí. ¿cómo, cómo, vas, ¿cómo no vas a apreciar el regalo que para uno es poder ver de nuevo un Chile que surge porque puede? ¿Por qué lo hace Chile? Porque puede. ¿Por qué Sí. rechaza? Porque puede. ¿Por qué se mete en esto? Porque puede. ¿Ya? Y finalmente tú dices, bueno, por la razón o por la fuerza, pero parece que estamos saliendo por la razón. Y esto es una fiesta, lo que va a pasar el 4 de septiembre. De ahí que los dichos de Guillermo Tellier creo que están siendo condenados transversalmente porque está fuera de foco. O sea, Claro, recordemos que él dijo que justamente si el apruebo estuviese ganando por poco, hay que salir a defenderlo a la calle, tomarse la calle y defender el resultado del apruebo de una sí, manera poco democrática. claro, entonces yo creo que la gente está ya cansada y lo de Stingo, lo de Tellier y todos ellos como que ya queda fuera de foco y finalmente si es que ellos no cambian, van a ser descartados por su propia gente, lo mismo que por el lado de la derecha, los que no cambiaron van a tener que seguir el camino de lo que hace rato viene diciendo Carter, por ejemplo, ¿no? Que es una lógica bastante interesante. Entonces, como a mí me encanta analizar el tema de la economía de la política, creo que, por ejemplo, ahí tú tienes un tema de multiculturalidad, de interculturalidad, que es bueno que Chile ya 50 años después de 1973, en este 2023 que se viene ya galopando, diga, perfecto, se terminaron estos 50 años de polarización y vamos a avanzar al diálogo. Quizá no estábamos listos en el año Correcto. 2019, noviembre 15, para llegar a un acuerdo de este tipo que prescinda de los políticos viejos y que pueda trabajar más bien con tecnología y con comunidades. Pero yo creo que Chile va a atender a eso porque los propios políticos van a tener que modernizarse, la política misma va a tener que descentralizarse, pero no territorialmente, sino descentralizarse tanto hacia la tecnología como hacia la ciudadanía que se conecta y mucho más aún después de la pandemia. Justo, Roberto, la verdad que tus palabras son muy clarificadoras. Mira, Roberto, la verdad se ha pasado el tiempo volando. Ya entramos a la recta final. Me gustaría saber, también haciéndose paralelo de la experiencia ecuatoriana, que tiene una constitución en régimen desde el 2008, pero desde el extranjero, desde afuera, uno aprecia que
sigue una tensión permanente en el pueblo ecuatoriano y ahí hay también poderes del Estado que están en constante roce, ¿ya? Entonces, en base a esa experiencia, nos cuentes brevemente qué es lo que está pasando en este minuto en Ecuador, si es que esa constitución trajo, no sé si fue la promesa también de que iba a traer como una paz, ¿ya? A Ecuador, y si esa paz llegó, esa paz social, y finalmente si tú crees que si ganase la prueba, esta va a ser la panacea y va a traer la paz social para Chile. Bueno, yo ya he declarado públicamente aquí y permanentemente desde que empezó el mismo acuerdo político que la vía para resolver lo de Chile ni siquiera es del tema constitucional, ¿ok? Ni siquiera es del tema constitucional. O sea, esto no se resuelve por vía de una constitución y mucho menos por una constitución que sacó más artículos que la ecuatoriana, que ya es, ¿no es cierto?, una de Extensa, las sí. más extensas, porque tiene, o sea, casi 1000 artículos, la de Ecuador, ¿no? Entonces, no es esa la vía y Ecuador es el laboratorio perfecto para ver la evidencia de lo que pasó. Hace poquito puse un tuit anoche que lo publicó Alfredo Vergara, un cuadro, sobre el crecimiento del PIB, sobre el crecimiento de la deuda, sobre el crecimiento del déficit fiscal, sobre el empleo creado en periodos comparables, ¿ah? Del 2000 al 2008 y del 2008 al 2016, 2000 tanto. Eh, y claro, lo que muestra es que habrá que hacer un poco más de investigación para ver controles, etcétera, pero sin contar con la pandemia, que podría ser un tema complejo, realmente el Ecuador creció menos con la Constitución que lo que creció antes de la Constitución con dolarización. Es decir, nos salió bien la dolarización, nos salió mal la Constitución. Pero Correcto. ojo, nos falta el contrafáctico, porque podría ser que el Ecuador sin esa Constitución quizá crecía menos. ¿Te fijas? Entonces, no es cuestión de echarle la culpa a la Constitución. El tema de la pobreza se redujo muy rápidamente con la dolarización y después con la Constitución no se redujo. Ahí uno sí puede decir que la Constitución falló en entregar derechos porque además, por más dinero que hubiera, no alcanzaba. Yo estoy ahí con lo que dicen Velasco, Edwards y otros colegas economistas. Efectivamente, o sea, tener una cuenta de 12, 14 puntos del PIB de mayor gasto Claro, es un claro. uso ineficiente de los recursos porque tú realmente podrías canalizar eso hacia elementos que permitan, por ejemplo, un tema más bien de que los hogares ahorren y ese ahorro se convierte en inversión, ¿no? Entonces, Correcto. gastártelo en derechos que finalmente tú te los puedes garantizar por tu propia responsabilidad, rascándote las uñas por ti mismo, pero teniendo un mecanismo de distribución eficiente para aquellos que no pueden responsabilizarse por sí mismos, que es un poco lo que se ha ido tratando de hacer, ¿no es cierto? Que el plan auge y todos estos elementos. A ver, no quitarle a la gente el incentivo para cuidarse y la protección social debe evitar a toda costa este elemento de no matar los incentivos, porque eso fue lo que pasó con el socialismo y fue lo que destruyó una economía tan grande como la de la Unión Soviética y los mató. Entonces, hay que aprender Y de que la historia. está destruyendo hasta los cimientos, por ejemplo, la economía argentina. Argentina lo tenemos más cerca, el propio Ecuador está, digamos, aún más cerca del experimento que se quiere hacer acá. Entonces, digamos, técnicamente, el experimento ecuatoriano salió mal, constitucionalmente hablando, en términos macro, pero ¿sabes qué? Salió peor en términos sociales, porque en lugar de unir, polarizó y además salió mal en términos políticos, porque cuando tú le encargas al Estado que se haga cargo de los derechos, resulta que en arca abierta el justo peca, ¿sí? Exactamente. Y además, ¿no es cierto? Cuando tú le das poder a alguien, el poder corrompe. Y cuando le das poder absoluto a alguien, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, lo que pasó en Ecuador es que hubo corrupción en el gobierno y corrupción porque se dejó entrar el narco. Y ahorita estamos con un narcoestado que no hubiera pasado
si es que no hubiera habido este tema de una constitución que fue muy permisiva para darle mucho poder a un Estado y mucho poder a un partido que finalmente se entregó en términos de esto, y esto está juzgado, es cosa juzgada, y hay jueces, y hay políticos, y hay un montón de gente, y el Ecuador ya no sabe cómo salir. Y probablemente la salida del Ecuador no sea por el lado de una constitución, nuevamente, porque está bien que estén esos derechos escritos ahí, pero la gente se ha empezado a dar cuenta que el problema no es la constitución, sino el Estado, los políticos, y Claro. empieza a Quienes generarse una administran el dinámica. Estado. Claro, porque es un problema de agente principal, hay un problema de riesgo moral, hay un problema, ¿no es cierto?, de agencia, ¿sí? Sí. Y lo que tú tienes que hacer es generar, no se resuelve descentralizando ni regionalizando, se resuelve empoderando a las mismas comunidades, y esto tampoco es que uno se ha inventado el agua tibia. Esto ya lo escribió la Elinor Ostrom, que fue la primera mujer premio Nobel de Economía, que ganó, ¿no es cierto?, este Nobel por su investigación sobre cómo las comunidades habían derrotado la tragedia de los comunes, y ya no tenías que optar entre mercado versus Estado. Podías optar por trabajar con las comunidades y armar estas alianzas público-privadas comunitarias, en las cuales las comunidades pasan a ser accionistas, como pasa en Canadá, como pasa Sí. en Nueva Zelanda, como pasa ya en Asia. Hemos estado conversando de estos temas en la India, hemos estado conversando en Corea, las Chebol, y todos estos elementos que son de economía moderna en lo nórdico, en Suiza misma, donde hay una descentralización hacia las comunidades. Yo cuando vivía en Holanda, la comunidad de realmente Maastricht me daba mi cédula, ¿ya? Mi cédula de identidad y la de mis hijas me la daba la comunidad, ¿te fijas? Y era la cédula holandesa, ¿no? Entonces, Sí, finalmente, cuando tú... Roberto, ahí se fue la imagen. Bueno, mientras tanto, para ir cerrando Sí, recordando perdón ahí que... lo que tú decías, Sí, perdón que de entró la, una llamada. Sí, no, lo que te decía es que esa descentralización hacia las comunidades permite que las cosas entren a operar de una manera en la cual está bien que la Constitución tenga temas de papel, pero nosotros lo que hemos dicho es dolarización en Ecuador, derechos y diálogo. ¿Ok? O sea, la gran siguiente frontera es el diálogo, y hemos venido trabajando ese proceso en el último tiempo. No es un proceso que se trabaja en uno o dos gobiernos, como no lo es tampoco la Constitución de Derechos y como no lo es tampoco la dolarización. El Ecuador en 3D, del que estábamos hablando nosotros en el año 2016, que fue la última campaña en la que yo estuve trabajando de cerca en Ecuador antes de venirme a Chile, trabajaba en el modelo de 3D, Ecuador en 3D, ¿sí? Con dólares, con derechos y con diálogo, ¿ya? Y ese consenso nacional sigue en construcción, y da lo mismo la izquierda, da lo mismo la derecha. Lo que es importante son las comunidades, y en este caso, no las plurinacionalidades, porque eso complejiza, sino las interculturalidades. Y en ese tema es donde hay que trabajar. El tema cultural es demasiado importante como para perderlo por plurinacionalidades. Correcto, Roberto. Bueno, te agradecemos mucho tu participación, que nos hayas acompañado en Un honor, este un honor. show de Chile es Uno. Esperamos que justamente la gente nos apoye, que nos vea en el Facebook, en el YouTube, en Instagram, que ahí puede encontrar los links, y que revise esta interesante entrevista que hemos tenido contigo, Roberto, que es muy Sí, yo la voy a clarificadora. compartir con mis colegas de Ecuador, de la región, y felicitaciones por el trabajo que hacen, Manuel José, porque realmente, de nuevo, este también es Made in Chile, y en el caso tuyo es Made in Magallanes, que también es un lujo, ¿no? Ya habrá oportunidad de ir a visitarles, Dios mediante. Por supuesto, Roberto, ya nos estaremos viendo personalmente. Te agradezco mucho y te mando un abrazo grande desde acá, desde la tierra donde no calienta el sol. Un abrazo fuerte. Gracias, Chao, chao. gracias. Gracias.